Seguimos avanzando en esta mañana a través de la radio Preludio, contacto telefónico con nuestra diputada amiga Carolina Marzán. ¿Cómo está, diputada? Parto diciéndole feliz año, y que se le cumplan todos sus deseos. Pucha, muchas gracias, Julito, gracias por lo de querida amiga, se agradece y no es cliché. No. De verdad, yo lo agradezco porque el que alguien te tenga aprecio o cariño hoy día es un recurso muy valorado por mí, porque creo que estamos muy abandonados, muy distanciados, muy preocupados, muy enojados también, con razón. Sí. Pero el cariño es algo que se atesora, así que muchas gracias, el cariño es recíproco y muchas gracias por su deseo de buen año y lo mismo para ustedes como equipo, como radio, para todos y todas. Usted es y esta cuestión no es salamería, oye, yo soy bien pesado, para serle franco, pero usted es una persona que irradia precisamente esa cosa positiva, diputada, desde que la veíamos en la tele cuando era una lolita nomás, estaba recién entrando en el mundo de las tablas, entonces le tenemos un cariño especial. Nos hizo, pero no era Lolita. No, si siempre ha sido Lolita, por Dios. Pues, está bien. Yo acabo de cumplir el 22 de diciembre, que aprovecho de agradecer la cantidad de cariños y saludos, 57 años. Estamos igual, pues. Feliz, porque para mí la edad es relativa, yo creo que la edad de todas maneras objetiva es la energía que tú despliegas. Bueno, y el teatro te obliga en positivo a trabajar hasta que tú apagas tu velita mental, literalmente, como pasó con la Yoyita Martínez, con la abuelita de los Venegas, que ella trabajó hasta los 93 años y ella se apagó como una velita. Eso fue. Así que nosotros no tenemos esas intenciones, por eso no creo en el sistema, entre paréntesis, de las jubilaciones, de lo que tenemos en Chile, por lo menos, porque en Chile es una cosa que es vergonzoso. Así que sobre eso quería ahondar respecto del tema del adulto mayor, el tema de la discapacidad hoy día y de lo que se está hoy día discutiendo, los anuncios del gobierno sobre la iniciativa de generar precisamente un retiro que se ha planteado como anticipo, acláranos usted, para las personas que están ya pensionadas, y el anuncio del gobierno que esto lo va a llevar al Tribunal Constitucional en claro desmedro, hay que decirle con todas sus letras, de la situación que viven miles de adultos mayores en nuestro país. Es lamentable, es tremendo, porque mira, se nos trata de populistas, y yo digo se nos trata porque, bueno, una que apoyo el proyecto y la otra que además soy firmante del proyecto, soy patrocinante del proyecto del retiro de rentas vitalicias. Y también fui, junto a Cosme Mellado, un diputado del sur, fui la primera diputada que planteamos en marzo del 2019 como proyecto de resolución el retiro de un 5%, la primera vez cuando se empezó a gestionar, y no trataron de loco, o sea, para que lo más suave que me dijeron era que ¿para qué voy a repetir? Mejor que no. El tema es que hay que entender que no son soluciones o propuestas que nacen de la imaginación exacerbada que yo pueda tener como artista, no es eso. Esto surgió de organizaciones justamente de la región Aconcagua, que a mí me contactaron y me dijeron, me acuerdo. Ya, qué bueno, porque si no resulta casi como mentiroso o populista, entre comillas. Y populista generalmente es velar por la demanda popular. Pero si eso no tiene nada de malo, porque yo siempre, ¿por qué han dicho esto? Que el populismo, pero si yo entiendo que todos los políticos, toda la gente, digamos, que tiene un rol social, tiene que buscar representar a las clases, a las mayorías, pues, y eso no es malo, pues todo lo contrario. A las clases más vulneradas, como dice usted, porque en este país está tan mal repartida la torta, la acumulación de riquezas, porque veamos todo lo que está pasando hoy día con las necesidades. Si vamos al tema de rentas vitalicias, hay más de 600.000 pensionados que decidieron en algún momento de su vida, dada justamente la precariedad de las pensiones, quizás la esperanza de entregar sus fondos a una aseguradora para que ésta, de manera equitativa, a lo largo de su vida, le entregara la misma cantidad de plata, y no como en las AFP, que después se te va acabando la platita y llega un momento en que te dicen, disculpen, se le acabaron sus fondos, ahora arrégleselas como usted pueda. Buenas noches, los pastores. Exacto. Entonces también las rentas vitalicias, ojo, no son un regalo ni son un beneficio, también es un negocio. Entonces no lo miremos como que, o sea, ellos trabajan con las platas, y por eso ha sido el lobby tan tremendo que se ha desplegado con respecto a este proyecto de ley. Entonces, lo importante es que
esto también ha sido una demanda de las personas, y cuando el gobierno decide amenazar en llevarlo a hacer un requerimiento al Tribunal Constitucional, simplemente lo que está haciendo es no dialogar con la necesidad ciudadana. Si tiene que ver con eso, porque una presidencia, quien sea que esté también en el poder, tiene que ir en sintonía y en sincronía con las personas y lo que hoy día está pasando. Hoy día no nos está pasando algo a nivel nacional, es algo a nivel mundial. Entonces, cuando tú le dices a las personas o le dices a la autoridad, por favor, en mi distrito, las personas no solamente están sufriendo por la falta de los recursos económicos, están sufriendo además por el tema del agua. Claro. La gente se está quitando la vida. Los adolescentes en mi distrito, en la costa, en Papudo, también tienen altas tasas de suicidios porque no tienen esperanza. Sí. Ven un futuro oscuro en cuanto a sus estudios, en cuanto a lo que se viene. Entonces, claro, si tu realidad tú la defines desde un escritorio, o las autoridades que tienen la posibilidad de generar estos recursos, estas alternativas, y están cómodos en su casa, en fiestas, en fin, en fiestas que hoy día veamos lo que pasó también en Cachagua, que es lamentable, es doloroso y genera mucha indignación en la comunidad. Sencillamente ese diálogo veo muy difícil que se genere, Julio, veo muy difícil. Y esto tiene que entender el gobierno y las autoridades, no es una iniciativa nuestra, esto no nació de sentarnos un día a tomarnos un café y decir, ¿qué hacemos para ser más populares? No, esto generó porque las personas nos pidieron, nosotros tenemos que ser leales a eso y ser un instrumento, porque para eso estamos mandatados y para eso tenemos que ser leales con las personas. Aquí me quiero detener un par de minutos cuando tú hablabas del agua, diputada. Y vemos la situación que está pasando en La Ligua, en Petorca, donde los que no tienen recursos han visto sus predios secos, sus animales muertos. Los que tienen recursos tienen agua para tirar para el mundo en la práctica. Vemos a propósito de esta fiesta clandestina, que claro, o sea, se dice fiesta privada cuando se trata de el sector alto, clandestina cuando se trata de los sectores populares, y en Puente Alto ahí es clandestina. Claro. Pero cuando se trata en los sectores altos, en este caso un balneario ABC1, para decirlo francamente, entonces es una fiesta privada. Entiendo que Carabineros fue y cursó, yo no sé si eso sea verídico, pero lo leí en una fuente bastante, digamos, que Carabineros cursó un parte por ruidos molestos y no anotó que había ahí una fiesta absolutamente, digamos, fuera del margen de la ley, cosa que parece también curiosa. Estos dos mundos están marcados. Y que hoy día nos pone en una discusión nacional que no tiene que ver, yo creo que va mucho más allá de una visión política, sino que tiene que ver una visión humanitaria del sentido básico de los valores de la patria. ¿Cómo lo describe usted, diputada? Porque desgraciadamente acá la ley opera de una manera para unos, los que tienen dinero, los que tienen recursos, los que tienen influencias, y para otros también no hay justicia. Y también eso, lo que tú me estás mencionando, se lleva al caso de cuando vemos que hay niños, niñas o personas desaparecidas en este país. Se mueve todo un aparataje. Si esa desaparición tiene relación con alguien que tiene recursos, tiene un buen apellido y tiene parientes quizás en las actuales administraciones, se mueve todo. Todo. Pero cuando desaparece o hay un crimen, o veamos lo que está pasando, lamentable lo que pasó también en Puchuncaví, imagínate, 9 años con Pascal, 9 años, sí. ¿Cuántos fiscales? Lo que pasó con Nicole Saavedra, también acá en el sector de La Calera, Nogales, también 4 fiscales, ¿cuántos años han tenido que pasar para que haya justicia? Entonces, no solamente no hay justicia para quienes tienen pocos recursos o no tienen recursos para tener un buen abogado, sino que además se encubren estas cosas, hay desidia, sino que también para las personas que son de sectores rurales, para las personas que de la diversidad sexual, hay mucha discriminación y vivimos en un país absolutamente mentiroso, poco sociable, poco empático, donde quienes tienen, y lo veo hoy día yo como autoridad, como diputada, que es lamentable cuando a mí las organizaciones me dicen, nosotros hace tantos años que estamos hablando con las autoridades, nadie nos pesca, y qué lata, dicen, qué pena que tenga que venir una autoridad
a imponerse, a estar detrás de nosotros, a estar delante en la gestión para que recién aparezcan quienes son los responsables o podrían hacer algo por nosotros, porque las organizaciones tampoco son escuchadas, mandan cartas, mandan oficios, y te digo esto en todo orden de cosas, hablemos de las distintas seremías, de las distintas municipios, quien esté a cargo de un municipio, ni siquiera tiene que ver con color político, ojo, porque yo también tengo muchos reparos con lugares que son, da lo mismo donde, porque no quiero entrar en ese detalle, pero que uno dice, pero ¿por qué si son cercanos? Uno cree que tiene una visión de repente más social, más cercana, y no está pasando. No está pasando. Entonces, lo que tú dices, este es el país de los eufemismos, donde hay robo, hay mala administración de recursos. Donde hay abuso laboral, es que seguramente la persona estaba un poco colapsada de pega, por eso tuvo abuso laboral o acoso laboral, en fin, y eso se está viendo tanto, pero ojo, no es un tema que sea de ahora, es un tema que la pandemia, yo creo que ha tenido la virtud, dentro de todo lo negativo que ha sido esta pandemia, de desnudar realidades que existen en nuestro país y que estaban tan debajo de la alfombra, como también el tema de las pensiones de alimentos, que hoy día todo el mundo dice, ¡uy, qué terrible! Que del 100% de las pensiones de alimentos que estén judicializadas, solo un 16%, fíjate, ¡uy, qué terrible! Darnos cuenta, no, esto viene de hace muy... Esto más antiguo que el hilo negro. Pues. Claro. Mira, yo estoy buscando en la historia de la legislación cómo eran y cuándo se presentó. Todavía no he podido dar con la primera, porque se presentaban de otras maneras por razones obvias. ¿Cuándo fue la primera vez? Pero desde que la ley es ley, existe este drama de las pensiones de alimentos, de los famosos patitos corazón, que lo que menos tienen es corazón, esos famosos patitos. Entonces es el país surrealista, donde también tú te juntas. De repente a mí me dio mucha pena cuando hace años, la primera administración, el 2018, me siento tan antigua, no, esta es mi primera administración, pero la primera reunión que yo tuve con el ministro de Agricultura, justamente por todos estos temas de sequía, del conflicto que hay hacia el interior, que incluso estaba el senador Lagos, también habían alcaldes, el ministro de Agricultura, que ahora tengo entendido que quiere ser candidato a constituyente, nos pintó un país que te juro que yo dije, ¿dónde está para irme a vivir allá? A mí también me ha pasado, Es que era un país soñado, de una imagen país hacia el exterior, de la cantidad de exportaciones, importaciones, de los recursos y del PIB que está aportando la agricultura y de cómo ha generado el nivel económico, ha aumentado en esta administración. Y yo decía, pero es que ese no es el país que yo estoy viviendo o que las personas están viendo en el día a día en el distrito. Eso es no tener terreno, eso es no ir y conversar de verdad, como digo yo, y ensuciarse los zapatos, viendo el dolor de las personas. Yo no sé, Julio, y quizás con esto cerrarlo para no latear, en realidad, yo no sé cómo quienes tienen el poder de decisión pueden ir a dormir tranquilos sabiendo que hay en el país, no digamos que en el distrito mío, en el país, personas que no tienen que comer, que no tienen agua y que tienen que decidir frente a un vaso de agua si se lo toman para la sed, si se lavan los dientes o si se asean con ese vaso de agua. Claro. Yo no entiendo ese nivel de inhumanidad, porque para mí eso es ser inhumano. Sí, oye, y quiero agregar algo personal, Yo nunca he logrado entender cómo un hombre puede sentarse a comer, puede almorzar, puede comer en la noche, qué sé yo, sin haberle dado la pensión alimenticia a sus hijos. No logro entender aquello. Bueno, un gusto. Exactamente. Que tenga un buen 2021. Las mejores vibras para usted. Conversemos en algún momento sobre la sobre la Comisión Permanente de Personas Mayores y Discapacidad, que va avanzando bien. Hemos invitado a autoridades, a la ministra Rubilar con todo su equipo de trabajo. Es importante ir a escucharla, porque la verdad es que hay muchas demandas de las organizaciones de personas mayores y discapacidad en nuestro país, mucha discriminación también, y es un tema que quiero avanzar y trabajarlo rápidamente para que ellos estén en sus derechos, trabajando y viviendo en nuestro país como corresponde, como cualquier ciudadano, y no ser marginados y considerados solamente en época de elecciones, como sucede en nuestro Chile, desgraciadamente. Pongámosle fecha entonces, pongamos la próxima semana. ¿Qué le parece si conversamos? Maravilloso, porque ahí tengo a dos grandes invitados, a César Arancilla de Esperanza Nuestra de la Organización de Discapacidad de los Andes, y a don Raúl, se me olvida siempre el apellido, Rivera,
que es de Achipén, Quinta Región. Así que lo conversamos la próxima semana. Le hago la invitación entonces por ahí por el miércoles, jueves, ahí lo vamos a ir anunciando. ¿Ah? Ya, maravilloso. Listo. Julio, que tengas un lindo 2021. Y un buen fin de semana también, ¿eh? Muchas gracias. Chao, chao. Que estés muy bien. Chao, chao. La diputada Carolina Marzán, nuestra buena amiga, conversando de lo humano, de lo divino, de la actualidad, de las cosas que son importantes finalmente para tener una vida mejor en esta mañana de día viernes.